El derecho de autor es el que nace de la creación de una obra artística o científica. Tiene dos aspectos: un derecho moral, que es exclusivo, intransferible y a perpetuidad, y está ligado a la persona creadora de esa obra. Y por otro lado, tenemos el aspecto patrimonial de los derechos patrimoniales, que son derechos económicos y de explotación que tiene la obra. Estos derechos patrimoniales son transferibles y se pueden comercializar. Los derechos patrimoniales son derechos de explotación o derechos económicos y se caracterizan porque están en el dominio privado y están limitados en el tiempo, normalmente ligados a la vida del autor. ¿En qué consisten estos derechos patrimoniales? Consisten en un conjunto de derechos que son transferibles, disponibles contractualmente. Son activos, bienes que son fuentes de rentabilidad a través de un sistema de licencias y de usos y comercializaciones. Estas facultades o derechos patrimoniales exclusivos permiten hacer actos tales como la reproducción de una obra bajo cualquier forma o soporte, las grabaciones, digitalizaciones sonoras, el alquiler y el préstamo público de una obra, la radiodifusión, la transmisión por cable, por vía satélite, la interpretación, la ejecución pública de obras musicales, la grabación de obra en distintos formatos, la puesta a disposición del público de una obra por vía internet, la adaptación literaria de una obra, la traducción a otros idiomas y todo lo que se pueda ocurrir. Los derechos de autor protegen las expresiones originales del intelecto, que constituyen creaciones literarias, artísticas o producciones científicas y que se denominan obras. Los derechos de autor no protegen la simple idea, sino que van a proteger la manifestación de esas ideas. ¿Cuál es el único requisito que requiere para ser protegido el derecho de autor? El único requisito es la originalidad, tanto la creatividad en la selección y disposición de las notas musicales, los colores, los datos, la composición, la información de los sucesos históricos, las palabras, la forma de expresión de un contenido literario o artístico. La originalidad es una cuestión fáctica, de hecho, no está ligada a la ley en sí. La obra se relaciona con un soporte material o digital que es necesario para relacionar la idea con la creación de la obra. Las obras multimedia también están protegidas. Las obras, se entiende por obra multimedia cualquier combinación de sonido, texto e imagen a la que se puede acceder por medio de un programa de computación o de software que sea original y cuya paternidad pueda atribuirse a un autor o varios autores. Un concepto importante para observar en los derechos de autor en el caso de las narrativas transmedias es el concepto de obra derivada. La obra derivada es aquella que, basada en una obra original preexistente, la toma y la transforma. Por ejemplo, un arreglo musical que toma una obra clásica y la transforma, cambiándole el ritmo, la melodía. Y otro ejemplo de obra derivada es cuando se toma una obra, una novela clásica o una obra literaria y se la adapta a un guión cinematográfico. Todas son obras originales y están protegidas, pero si están basadas en la idea original de otro autor que fue manifestada en otro tipo de obras, por ejemplo, una novela, una película, y se va a transformar a otro tipo o intervenir a otro tipo
de obra se tiene que contar con la autorización del autor original de la obra. La obra derivada se convierte en una nueva obra original. Es el caso de las traducciones. La traducción en sí misma constituye una nueva obra original. La obra traducida se distingue por un nuevo idioma. Por ejemplo, hay obras literarias que han trascendido gracias a las adaptaciones cinematográficas que se han hecho. Toda adaptación se protege como obra, incluso las que operan en diversos entornos digitales, como hacen las narrativas transmedias. Hay una necesidad de los cambios tecnológicos de adaptar la legislación a lo que está ocurriendo hoy, donde el consumidor se convierte también en prosumidor y en productor de contenido. Porque la misma obra puede ser adaptada a distintos formatos y a distintos soportes. Otro concepto importante para entender cómo las tecnologías y las narrativas transmedia y lo que está ocurriendo con los dispositivos ha modificado la relación de los derechos de autor con el creador y con el quien consume los bienes culturales o la obra, es entender que antes había una relación de consumo respecto de las obras y una relación de posesión, ¿sí? Uno tenía la copia privada de ese DVD, de ese cinta, de ese video y o de la música, del disco, y en la actualidad la relación es diferente. Se habla de accesibilidad. Uno accede vía plataforma, streaming o a través de internet a la música, al audiovisual de manera diferente. Por lo tanto, tienen que repensarse muchas cuestiones de derechos de autor. Las nuevas tecnologías han impreso cambios a la agenda de los derechos de autor. Estos cambios son importantes que se hagan tanto de manera legislativa como en cuanto a la gestión de organismos nacionales e internacionales en los cuales se registran y tutelan los derechos de autor, puesto que hay un acceso libre y gratuito e incluso ilegal muchas veces a los textos y a los videos de autores. Tiene una ventaja, estas son las ventajas y desventajas que nos dan las nuevas tecnologías frente a la protección de los derechos de autor. Yo creo que deben seguirse protegiendo los derechos de autor y fomentarse, porque la única forma en la que se protejan y reconozcan de los derechos de autor sean protegidos, sobre todo fomentando en los nuevos creadores de obras artísticas, literarias y científicas, y apoyándolas desde la gestión y sobre todo desde lo legislativo, que sepan que sus derechos como autores van a ser protegidos y que están ligados a su intelecto y a su capacidad de proponer cosas nuevas y originales que todos necesitamos, sobre todo en estos nuevos soportes como son las nuevas tecnologías.